Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en un programa más de la historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 del cuadrante de su radio en FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos también a muchos lugares del interior de nuestra patria, no a todos los que yo quisiera, pero estamos en la batalla, como ustedes bien lo saben. Pero eso sí, en todo el territorio nacional y aún en el extranjero, pueden ustedes sintonizarnos a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Hoy es sábado de historia aquí en Radio Fórmula, por supuesto, y para ello les agradezco muchísimo que estén acompañándome y yo acompañándolos a ustedes, por supuesto, en esta temporada aún de semáforo rojo en estado de alarma o de alerta, como dicen, en una situación muy grave que vivimos aquí en la capital, pero sin embargo, bueno, estamos aquí presentes con ustedes y ustedes conmigo, cosa que agradezco infinitamente y por lo cual ya saben, estoy atento a sus mensajes, comunicaciones que mucho agradezco y mucho aprecio que se sirvan ustedes a enviarme, ya sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Si no disponen otra cosa, amigas y amigos, vamos a comenzar. Continuemos platicando, si les parece bien a ustedes, acerca de este grave problema que enfrenta nuestro país en estos días, independientemente de los muchos que tenemos que atender. Ya sabemos que está, por supuesto, lo delicado de la situación del coronavirus, también lo terrible que es la cuestión económica, lo difícil que es la materia de seguridad, los tres grandes problemas que nos aquejan actualmente, pero estamos examinando el cuarto, el que se avecina, el de la crisis del federalismo, que ya tuvo sus primeros brotes en el sentido de la queja de varios gobernadores acerca de la que ellos consideran injusta distribución del dinero que se recauda a través de los impuestos. Una historia muy antigua. La historia, como les decía yo desde la primera ocasión en que comenzamos a platicar de este tema, verdaderamente la historia de un rompecabezas en los dos sentidos de la palabra. Hace 8 días nos quedábamos, y ya apresuradamente no pude ahondar más en el tema, en la declaración de independencia que hizo Yucatán para constituirse en una república libre y soberana, y como ellos señalaron en su propia declaración de independencia, independiente de México. Se estaban separando de México los yucatecos. Esto ocurre allá en el año de 1841. Finalmente, años después, para 1847-48, Yucatán regresará a la Federación Mexicana. Varias son las cuestiones que sucedieron en esos años. Primero, déjenme decirles que los yucatecos, una vez que se declararon independientes, con todo respeto a ellos, se pelearon entre sí, entre ellos mismos. Había dos polos de poder muy importantes en ese momento en la península yucateca, encabezados cada una de ellas, de estos polos, por una ciudad, Mérida para los yucatecos, Campeche para los campechanos, cuando Campeche y Yucatán estaban fusionados en una misma entidad. La independencia los abarcó a todos, eso sí. Se declararon independientes Yucatán, que incluía a Campeche, de la Federación Mexicana. Pero, pues en aquel tiempo había una gran rivalidad entre ambos núcleos políticos, económicos, sociales, de población, entre yucatecos y campechanos, a pesar, insisto, en que eran la misma entidad política. Los yucatecos, encabezados por Miguel Barbachano, los campechanos que estaban al frente de ellos, Santiago Méndez, se pelearon entre sí, inclusive
combatieron entre sí. Y si a esto le agregamos el problema que estalla en estos días allá en la península yucateca, de aquella famosísima guerra de castas, de la cual hace tiempo platicábamos en este programa, a lo mejor ustedes lo recuerdan hace ya varios años, bueno, esto va a traer como consecuencia que finalmente los yucatecos, a pesar de la ayuda que intentó brindarles la República de Texas, a pesar de ello, los yucatecos finalmente van a pedir su reincorporación a la Federación Mexicana porque solicitaron ayuda al gobierno mexicano para acabar con la guerra de castas, que era algo terrible. Y el gobierno mexicano pues vendió caro su amor, envió ayuda, dinero y hombres a cambio de la sumisión de Yucatán, que aceptó liquidar sus sueños de ser una república independiente y volver a adherirse a México. Este es un capítulo muy interesante de la historia, que en general conocen allá en Yucatán y en Campeche muy bien. Hay obras muy interesantes que lamentablemente no se ha difundido a lo largo del territorio nacional, y los demás mexicanos poco sabemos de esta historia local que es verdaderamente interesante. Los problemas de Yucatán. La guerra de castas sí, que es quizás lo que más atrae, pero los problemas entre campechanos y yucatecos quedarán al traste a su intento de separación, a su intento de formar una república yucateca independiente de México. Son francamente muy motivadores para los historiadores. Es un tema muy interesante. Imagínense, por ejemplo, la República de Yucatán entró en relaciones diplomáticas y comerciales con la República de Texas. Es más, ya alguna vez comentábamos cómo los barcos tejanos se acercaron hacia Campeche y las costas de Yucatán para intentar ayudarlos y protegerlos, y en Campeche, frente a la ciudad de Campeche, la escuadra mexicana, al mando del comodoro Tomás Marín, derrotó a los barcos de la escuadra tejana, evitando con ellos esta unión militar o naval entre tejanos y yucatecos. Pero además, insisto, la guerra de castas, pero además y sobre todo las rivalidades entre campechanos y yucatecos, entre Barbachano y Santiago Méndez, van a dar al traste con esta intentona independentista yucateca que volverá a incorporarse a México. Claro, van a pagar un precio que más adelante, ya en 1862, el presidente Benito Juárez, en uso de sus facultades extraordinarias que le había concedido el Congreso, decidió, para evitarse problemas a futuro, separar, dividir la península de Yucatán en dos estados, creando el estado de Campeche. Campeche debe su existencia como estado libre y soberano a una decisión del presidente Juárez, quien de esta manera resolvía un problema, por lo menos evitar que se siguieran peleando, pero evitar también que en un momento de unidad volvieran a separarse. Este va a ser el último intento de independencia, de separación de un estado de la República. Ya platicábamos, Zacatecas, Texas, Yucatán, esta primera mitad del siglo XIX con un federalismo incipiente que no alcanzaba todavía a ser comprendido en su concepto cívico de integración territorial de un gran país, cuando los caudillos y caciques locales decidieron que tenían pues derecho a separarse porque así estaban de mal puestos los fundamentos constitucionales, pues fue verdaderamente un fracaso estrepitoso. Había que replantear el federalismo. Para 1847, en plena guerra con los Estados Unidos, varios políticos de todo el país decidieron, y creo que bien, que era necesario restablecer el sistema federal. Urgía una nueva conformación político-geográfica porque las tropas de los Estados Unidos ya habían derrotado al ejército mexicano allá en el norte e estaban iniciando la campaña por el oriente, desembarcando en Veracruz y acercándose a la capital. Y el ejército mexicano, con todo respeto a nuestro ejército, no se daba abasto para contener
la invasión de los estadounidenses. Era necesario que los estados colaboraran, pero no existían. Recuerden ustedes que había sido desintegrada la federación a partir de 1836, cuando se instituyó un gobierno central, un modo de gobierno centralizado que desapareció a los estados, que se volvieron departamentos nada más, con gobernadores designados desde el centro. Y entonces, para pedir ayuda a los estados, sobre todo a los vecinos de la capital, volvió a restablecerse la Constitución de 1824, se volvió a restablecer el sistema federal, particularmente en un punto que le surgía muchísimo: necesitábamos soldados. Nuestros soldados del ejército permanente, mal pagados, la mayoría de leva, sin instrucción, como ya sabemos, eran, a pesar de sus actos de heroísmo, eran fácil presa del enemigo, del extraño enemigo que nos estaba invadiendo. Necesitábamos refuerzos y para esto se restituye la federación. Y van a mandar refuerzos, ¿eh? Claro, van a llegar muy tarde ya. Particularmente los estados vecinos, el de México, el de Michoacán, incluso Oaxaca, mandan soldados de su Guardia Nacional. La antigua milicia cívica que platicábamos la semana pasada se transforma ahora, ya copiando descarada y deliberadamente a los Estados Unidos de América, copiando el nombre, se transforma ahora en Guardia Nacional. Y envían soldados los estados. Van a llegar ya tarde, para el mes de septiembre de 1847, y eso sí, van a participar, junto con la Guardia Nacional de la Ciudad de México, de manera muy destacada, en dos batallas fundamentalmente: en Molino del Rey y en Chapultepec. Ahí, la Guardia Nacional, los soldados de los estados, se van a destacar por su valor. Claro, infructuoso, inútil, pero va a permitir que con esto quede planteada, perfectamente establecida, la restauración del federalismo. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa, el de esta semana, que corresponde al tercer episodio de la historia de un rompecabezas. La historia de nuestro federalismo, una historia compleja, una historia difícil, una historia así que se aparta de lo que normalmente estudiamos en México como materia de historia. No estamos hablando de personajes nada más ni de biografías en esta ocasión, tampoco de procesos históricos. Estamos hablando de la historia de la conformación de nuestro país, de su historia geográfico-política a través de sus divisiones territoriales y de los sistemas políticos que hemos empleado para gobernarnos los mexicanos a lo largo de los siglos, particularmente ahora que estamos enfrascados en los problemas del siglo XIX, que ya vimos depara varias sorpresas. Primero, por supuesto, la copia del sistema federal imitando a los Estados Unidos de América, a pesar de las advertencias que lanzó Fray Servando Teresa de Mier, las experiencias tristísimas de intentos de separación, de independencia de estados como Zacatecas, de Texas, de Yucatán, y finalmente, estamos entrando ya al punto, cuando se restablece el federalismo a partir de 1847, con la participación, eso sí, muy denodada, muy valiente, aunque infructuosa, de las tropas de los estados a través de sus respectivas guardias nacionales en defensa del territorio mexicano contra la invasión norteamericana. Fracasaron, sí, pero surgió la necesidad, la conveniencia y, por supuesto, hasta el agradecimiento de volver a restablecer el sistema federal, y va a comenzar con algo muy interesante. En ese momento, si había una entidad que hasta la fecha sigue siendo importante, poderosísima en materia poblacional y económica, era el Estado de México. Ya vimos rápidamente en el capítulo anterior cómo desde 1824 tuvo una primera escisión cuando se separó de él el estado hoy de Querétaro. Pero seguía siendo enorme el Estado de México. Para empezar, en 1848-49, el presidente José Joaquín Herrera
presentó ante el Congreso una solicitud para dividirlo en dos grandes entidades, lo que sería el Estado de México ya con capital en Toluca, pero quitarle toda la parte occidental que iba hacia el mar y constituir en esa sección el estado de Guerrero, que se va a crear en el año de 1849, señalando como capital la ciudad de Chilpancingo y atendiendo primero pues, a la enormidad territorial que tenía el Estado de México, a la enorme cantidad de población, pero también, sobre todo, a los problemas locales que en esa parte del país había, porque allí se estaban disputando el poder dos caciques locales, a los cuales más valía tener aparte, que ellos se pelearan, que resolvieran sus diferencias y que no contaminaran al resto del Estado de México más cercano a la capital. Estos dos caciques son muy importantes, todos hemos oído hablar de ellos, el general Juan Álvarez y el general Nicolás Bravo, que se la pasaban peleándose entre sí, literalmente, ¿eh? Muy mexicanos, muy todo, pero enemigos los dos, herederos de alguna manera de la tradición de Morelos, los dos habían combatido en la insurgencia, los dos habían estado al lado del siervo de la nación y los dos estaban peleando para ver quién era el que mandaba en ese estado nuevo de Guerrero. Esto es el prolegómeno cuando llegan los debates de la Constitución de 1857. En ese Congreso Constituyente ya no hay duda alguna. Vamos por la federación y se establece el sistema federal. Casi con las mismas facultades que había en 1824, que ustedes recuerdan, de atribuirle a la federación una serie de atribuciones, de facultades, de poderes, como fijar la moneda única, como fijar las pesas y medidas, cosa que hará inmediatamente el presidente Comonfort, dictando la obligatoriedad para todo el país, en uso de estas facultades de la Constitución del 57, de que las pesas, las medidas, la capacidad, hasta la velocidad, se mida ya por el sistema métrico decimal que acababa de llegar de Francia. Este es un punto bueno para el presidente Comonfort. Pero también hay problemas. Sin embargo, no alcanzan todavía a dilucidarse, particularmente el de los ingresos. No hay tiempo, porque se viene encima la guerra de reforma. Y aquí los estados juegan un papel preponderante para el triunfo de Benito Juárez. Por eso, quizás vale la pena rescatar el sistema federal. No alcanzaron los estados a tener conflicto con la federación por materia de los impuestos, que ya vimos que es un problema al cual tendremos que regresar más adelante, porque de inmediato, cuando inicia la guerra de reforma, cuando el presidente Juárez tiene que salir huyendo de la Ciudad de México en enero de 1858, sí, llevando a cuesta su título de presidente legítimo por mandato de ley, porque el presidente de la República anterior, Ignacio Comonfort, ya lo hemos platicado 1000 veces, se dio a sí mismo un golpe de Estado. Cuando sale Benito Juárez de la Ciudad de México en su carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia y, según la Constitución, suplente del presidente de la República en sus ausencias, y Comonfort estaba ausente porque dio un golpe de Estado, para que pudiera vivir, para que pudiera sobrevivir esta idea liberal del respeto a la ley, fue indispensable que el presidente Juárez obtuviera, y lo obtuvo, el reconocimiento de su investidura por parte de los estados de la República. Los estados de la República fueron determinantes porque de primera instancia, a primera vez, reconocieron a Benito Juárez, comenzando por Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y después Veracruz. Los gobernadores de esos estados decidieron mantenerse leales a la Constitución del 57, que incluía, sí, el régimen federal, pero también incluía que como presidente de la República estaría a cargo de este poder Benito Juárez. Y Juárez aprovechó a los estados para triunfar. ¿Cómo? Con los soldados de los estados,
con las guardias nacionales de los estados, que es como se conforma el ejército liberal. Importantísimo. Juárez logra vencer en la guerra de reforma, sí, ya sabemos, con la ayuda norteamericana, pero en términos militares, en términos de reclutamiento de tropas, porque cuenta con los estados que a su vez le suministran soldados. Los batallones de Oaxaca, los batallones de Nuevo León, los batallones de Chihuahua, los batallones de Sinaloa, los batallones de Querétaro. Los estados aportan soldados y con ellos logra vencer el presidente Juárez, tanto en la guerra de reforma como después en la guerra contra la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano. El triunfo de las armas liberales es en realidad el triunfo de las armas estatales. El presidente Juárez utilizó los soldados de los muchos batallones de la Guardia Nacional de cada uno de los estados de la República que le fueron suministrados por estos, y en cuanto tuvo oportunidad, inclusive él mismo ayudaba a los estados mandando un comandante militar que le permitía reclutar hombres, dotado de facultades, como ya lo platicamos, para recaudar impuestos, y con esto pudo, después de muchos y 10 años de guerra, por supuesto, con muchísimas historias que hoy no quiero detenerme en ellas, pudo triunfar por el apoyo de los estados. Para 1867, una vez que ha sido ejecutado Maximiliano, una vez que el presidente Juárez se reinstala en la Ciudad de México, el presidente Juárez, y escuchen esto amigos, que es muy importante, que debía el triunfo a los estados a través de la participación de sus muchos batallones de Guardia Nacional, que fueron los que integraron el ejército liberal y el ejército de la República, que se opuso a conservadores y a imperialistas y a franceses. El presidente Juárez, que es un político magistral, que sabe que en cualquier momento los estados de la República, que han adquirido prestigio y poder por haber apoyado la causa triunfante, sabe muy bien, don Benito, que en cualquier momento se le pueden rebelar, que en cualquier momento pueden irse en contra de él, y su solución es magnífica. Disuelve la Guardia Nacional, los soldados de ella los veteraniza, es decir, los forma o los integra al ejército mexicano que él crea. En 1867 restablece al ejército ahora llamado Ejército Federal Mexicano, compuesto por antiguos soldados de las guardias nacionales de los muchos estados, los veteraniza, desaparece las fuerzas de cada estado, porque Juárez, que no es tonto, sabe que en cualquier momento los estados se pueden rebelar. Como sucedió, ¿eh? No crean ustedes que a partir del triunfo de don Benito todo fue felicidad en México. Hubo 2 estados que se rebelaron en su contra. Zacatecas otra vez, y su propio estado natal, Oaxaca, que se va a levantar en armas en contra del presidente Benito Juárez. No todo fue tan fácil. Zacatecas nuevamente y ahora también Oaxaca. Claro, la respuesta que dé Juárez va a ser contundente y va a meritar que platiquemos de ella, amigas y amigos, en un momentito más. No se vayan, aquí estamos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, que es también el tercer episodio de la historia de un rompecabezas del federalismo mexicano. Es un programa grabado, vuelvo a repetirlo, estamos todavía en esta situación extraordinaria de emergencia sanitaria por el COVID, pero aquí estamos acompañándonos mutuamente, cosa que agradezco de manera muy especial. De veras, se los aprecio muchísimo que estemos reunidos para platicar de historia de México. Y hoy con este problema del federalismo, que créanmelo, tiene un trasfondo muy interesante, muy importante, porque pues es algo que se avecina y que pronto tendremos seguramente muchas noticias de lo que está sucediendo en nuestros días con estos conflictos acerca de la redistribución del ingreso entre la federación y los estados, porque pues
hay quienes consideran que es injusto, hay quienes consideran que está perfectamente bien así, y estos debates que entrañan un conocimiento histórico que al parecer, por lo visto, muchos políticos ignoran, pues es algo que va de manera pues muy pareja, muy de la mano con lo que ha sido el devenir de nuestra patria y sus tensiones internas, como esta que estamos platicando y que a partir de este momento, ya con la Constitución del 57, con el triunfo del presidente Benito Juárez sobre la guerra de reforma, la intervención francesa y el imperio mexicano, va a adquirir otras dimensiones. Porque miren, a partir de 1857, como les decía yo en el bloque anterior, ya no habrá ningún otro intento de separación o de declaración de independencia de los estados de la República. Ya no. Ahora los estados de la República se van a dar cuenta, claro, no el estado en sí, ni su población. Sus dirigentes, sus caciques locales, sus gobernantes en cada una de las entidades se van a dar cuenta de que están en posibilidad de dar el brinco y pasar de su estado a la nación entera, de gobernarla. Se dan cuenta de que son poderosos porque saben perfectamente bien que a cada uno de los estados y todos en su conjunto se debe esta segunda independencia de México porque aportaron hombres y recursos para el triunfo de la causa nacional contra los conservadores, contra los franceses, contra los imperiales, y se saben poderosos. La Constitución del 57, que había restablecido la federación, les concedía nuevamente el poder contar con sus ejércitos locales, con sus antiguas milicias cívicas, ahora llamadas Guardia Nacional, y ya vimos que el presidente Juárez decidió desaparecerlas, veteranizarlas, convertirlas en parte del Ejército Federal Mexicano, pero seguían latentes otros problemas. Nuevamente, la distribución del ingreso, que este es el tema que hoy se discute. Los estados producen, y la gran producción, que era de alguna manera sujeta a impuestos, otra vez la minería, el comercio, la producción agrícola, eran impuestos reservados a la federación, porque si ustedes recuerdan, lo platicábamos la semana anterior, la federación heredó el cobro de impuestos o los impuestos que antes cobraba directamente la corona española y dejó a los estados los impuestos locales. También recuerden ustedes que la federación recibiría los impuestos por el comercio exterior a través de las aduanas y que dejaron a los estados las alcabalas o aduanas interiores. Esta es una lucha muy importante porque finalmente la federación siempre fue acusada de llevarse casi todo y que dejaba muy poquito a los estados, que es el mismo argumento de hoy en día, ¿eh? Pero si a esto le añadimos que a esta queja de los estados constante a partir de ese momento, frecuente, de que la federación se llevaba la mayor parte de los ingresos, y si le sumamos la ambición de los caudillos estatales, locales, de que sueñan y quieren ser en el futuro presidentes de la República, que ahí va la ambición por la silla presidencial, es lo que quieren, pues va a haber inmediatamente problemas a pesar de que ya no tengan ejércitos. Como le hacen, no sé, reclutan gente y se lanzan a la aventura. El presidente Juárez primero, cuando se dio cuenta que esto podía pasar, de inmediato detectó lo mismo que había, pues, años atrás, percibido el presidente Joaquín Herrera y que platicaba yo en el bloque anterior. Joaquín Herrera decidió dividir en dos el Estado de México y crear el Estado de Guerrero. Bueno, el presidente Juárez no se tentó el corazón y el Estado de México que él recibe también lo fracciona, pero ahora en tres partes. Deja casi rodeando a la Ciudad de México, al Distrito Federal de entonces, el Estado de México actual, pero en la parte sur le cercena un pedacito que va a ser diferente a Guerrero, con quien tiene fronteras, pero es una entidad nueva, el Estado de Morelos. Y en la parte oriente, lo que era la frontera antigua del Estado de México con San Luis Potosí y Veracruz, allí va a crear
el estado de Hidalgo. Así que el presidente Juárez es creador de estados, ¿eh? Ya vimos cómo Campeche lo crea él, también crea Morelos y también crea el estado de Hidalgo. Se trataba de fraccionar esa gran entidad política que era el Estado de México, súper peligrosa, muy peligrosa por la cercanía a la capital. Así que había que quitarle pedacitos para poder, siguiendo el viejo refrán de divide y vencerás, estar encima de la potencia que sí lo es y lo era ya desde entonces el Estado de México. Pero enfrentó problemas Juárez, Fíjense, 2 gobernadores se rebelaron en su contra, como lo anunciaba yo en el bloque anterior. Primero, en el estado de Zacatecas, el general Trinidad García de la Cadena se rebela. Ellos se rebelan con el pretexto del plan de la Noria, apoyando disque a Porfirio Díaz. La verdad es que Trinidad García de la Cadena va a ser un rebelde que primero se levanta en armas con este pretexto de apoyar a su amigo don Porfirio, pero ya más adelante, cuando don Porfirio esté en el poder, se levanta en armas contra don Porfirio. Él lo que quiere es ser presidente de la República, así de fácil y sencillo. Es una ambición personalísima y con esto arrastra al estado de Zacatecas, que se rebela, se levanta en armas y el presidente Juárez pues lo derrota, lo vence, pero como se escapa, no lo logra fusilar. Más adelante, don Porfirio sí lo va a fusilar, Él no se va a tentar el corazón, y menos con un ambicioso y que además era su amigo y lo traiciona. Pero el otro estado que también se rebela es Oaxaca. Claro, en Oaxaca es claramente un estado en franca rebelión porque apoya a uno de sus conciudadanos que también quiere ser presidente. Ya lo dije, Porfirio Díaz. Con el plan de la Noria, Oaxaca se levanta en armas y claro, Oaxaca está gobernada. El gobernador del estado es nada más ni nada menos que el hermano de Porfirio Díaz, el famosísimo general Félix Díaz. Será derrotado, será asesinado y con esto pues don Benito logra más o menos establecer la paz cuando muere y asume la presidencia de la República Sebastián Lerdo de Tejada. Un personaje muy interesante al cual tendré yo que dedicarle pronto un capítulo especial porque es uno de esos presidentes que tienen una capacidad intelectual y política enorme. Claro, perdió finalmente frente a don Porfirio, pero en su tiempo es un hombre que sabe manejar y controlar los hilos del poder. Y a él se le ocurre, primero, reestablecer el Senado de la República para darle un poco de juego a los estados para que crean que tienen participación en las decisiones del gobierno a través de una cámara propia que represente precisamente a las entidades federativas. Y segundo, escuchen esto, amigas y amigos, que esto es fundamental. Es a Sebastián Lerdo de Tejada al que se le ocurre cómo resolver el problema de cuando un estado decida insubordinarse, de cuando un estado decida separarse, de cuando un estado decida rebelarse, hacer pleito, buscar bulla, lo que ustedes quieran. Es Sebastián Lerdo de Tejada el que inventa el concepto que se introduce en la Constitución del 57, que sigue vigente a nuestros días, que le llaman pomposa y técnicamente la garantía de intervención federal, o bien, mejor conocido como la desaparición de los poderes. Cuando un Estado, dice la Constitución, no hay elecciones libres, se rompe la separación de poderes interna, hay alguna crisis o cualquier causa que amerite que la Federación vaya en su ayuda, fíjense bien, a propuesta del presidente de la República, el Senado de la República puede declarar que han desaparecido los poderes en esa entidad y por lo tanto nombrar un gobernador interino para que se convoque nuevamente a elecciones. Es la facultad de la Federación a través del presidente y del Senado para intervenir directamente en los estados cuando algún gobernador, para hablar con toda claridad, se anda portando mal, cuando algún gobernador amenaza con rebelarse, cuando algún gobernador anda muy inquieto o está demasiado exigente, pues se le acusa de que se ha roto la paz pública,
de que se ha roto el equilibrio entre poderes locales, se le acusa de cualquier cosa hasta de delitos y el Senado declara la desaparición de poderes en ese estado y designa gobernador. Esto sigue hasta la fecha. No se ha puesto en vigor, no se ha empleado desde los días del presidente Luis Echeverría. Pero Lerdo, Sebastián Lerdo de Tejada, es el que lo inventa, el que lo crea, el que lo lleva al rango constitucional, y esta garantía va a permitir, aunado por supuesto a la magia de la política que ahorita comentaremos, que los estados anden derechitos y que sus gobernadores se porten bien. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana. Un programa que además se me fue rapidísimo. Espero que haya sido de su interés. Sé que es un concepto histórico diferente. No estamos acostumbrados en este programa, ni tampoco en la historia de México, a estudiar, a examinar estos asuntos de esta manera, que van más allá de los personajes, de los procesos, sino que atienden a una realidad político-geográfica. Creo que para mí también fue un ejercicio sumamente interesante. Veo que me va a llevar hasta la siguiente semana todavía para culminarlo, porque es la historia de la integración geográfico-política de nuestro país para tratar de explicar, con este sentido de contemporaneidad que me gusta darle a las charlas históricas, los problemas actuales. Entender las circunstancias a través de la visión rápida, si ustedes quieren, de las raíces de lo que hoy amenaza con convertirse en un verdadero dilema nacional, que es la cuestión del federalismo, que tiene una explicación. Se rompieron los controles. ¿Cuáles controles? Los que estableció primero don Porfirio y después el PRI. Y a esto vamos a ir hacia allá. Decía yo que el presidente Lerdo de Tejada es el creador, el inventor de la fórmula que permite a la federación intervenir en los estados, declarando la desaparición de sus poderes a través del Senado y nombrando un gobernador interino, por supuesto, a gusto de la federación. Don Porfirio no va a tener necesidad más que una vez de utilizar este recurso legal que le daba la ley suprema. Cuando don Porfirio asume el poder, primero, se revela a su amigo Trinidad García de la Cadena, rápidamente lo sofocan y lo fusilan, se acabó. Pero después don Porfirio, con su ánimo de pacificar, se da cuenta que hay, problemas en los estados, como en Nuevo León particularmente, en donde se están disputando el poder local. Dos caciques también. Dos generales victoriosos de la época de las guerras de reforma, de la intervención francesa y del imperio, que habían sido decisivos, ambos colaboradores en su momento del general Mariano Escobedo, y que habían participado de manera muy destacada en el triunfo de las almas de la República. Me refiero a los generales Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, que estaban a través de sus títeres cada uno peleándose para ver quién iba a ser el gobernador. Ahí sí, don Porfirio no se quitó el corazón, decretó con la ayuda del Senado la desaparición de poderes y designaron un gobernador que se va a quedar muchos años, el famosísimo Bernardo Reyes, el general Bernardo Reyes. Don Porfirio le atina con la solución política, no jurídica. La solución política es tener siempre gobernadores dóciles a la federación. Gobernadores que obedezcan al presidente de la República. Gobernadores que se porten bien, aunque les permitan hacer trácalas y corruptelas y cochinaditas. Pero gobernadores, que sean fieles y leales al gobierno federal. Esta es la magia política que inventa don Porfirio, y de esta manera, don Porfirio se va a preocupar porque resulten electos en las elecciones locales los gobernadores que él quiere. Y va a suceder. Por eso es don Porfirio, ¿verdad? Porque supo gobernar todo el país y lo tenía perfectamente bien controlado, y en materia de federalismo se quitó de problemas consiguiendo que los estados tuviesen como gobernadores a sus preferidos, a los que él quería. Y claro,
estos están amenazados de que en cualquier momento van para afuera porque existe esta figura legal de la desaparición de poderes. Pero don Porfirio además va más allá. Decide hacer una especie de porfiritos locales, gobernadores a los cuales él deja varios años en cada una de las entidades federativas, convirtiéndose así de alguna manera, repito, en una especie de porfirititos o porfiriatos locales a escala, caracterizados porque son gentes, normalmente militares, otros no, pero gente que son leales a don Porfirio y que don Porfirio les permite permanecer muchos años en cada uno de sus estados. Como por ejemplo, don Aristeo Mercado, que va a gobernar muchos años Michoacán, o el coronel Miguel Ahumada. Este era muy amigo de don Porfirio, gobernó muchos años el estado de Chihuahua y luego don Porfirio lo cambió a gobernar muchos años también el estado de Jalisco. O el Porfirio Tlaxcalteca, el famoso coronel Próspero Caguanzi, amigo de don Porfirio, que va a gobernar más de 20 años Tlaxcala. O en Veracruz, un civil, muy amigo de don Porfirio, don Teodoro Dehesa, que también va a durar muchísimo tiempo al cargo del gobierno veracruzano allá en Jalapa. O en Aguascalientes, otro civil, don Alejandro Vázquez del Mercado, que también va a perdurar muchos años gobernando aquella entidad. O en el Estado de México, ese estado tan difícil, tan problemático, se lo confió a unas manos eficientes, lo que sé cada quien, de un buen gobernador, el coronel y después general José Vicente Villada. O bien, en el estado de Yucatán, en donde envía como gobernador a don Olegario Molina, un hombre de la aristocracia local, de esta casta divina local, que tiene que enfrentar la guerra de castas que vuelve a renacer en Yucatán. Y aquí el pacto es muy sencillo, fíjense. Olegario Molina y los yucatecos necesitan de la ayuda del gobierno federal para oponerse a los rebeldes mayas, y don Porfirio se la brinda pero con una condición. Le quitan un pedazo a Yucatán, crean el territorio de Quintana Roo y claro, envían ya al ejército mexicano, al ejército federal, sofocan la rebelión, pero le quitaron a Yucatán otro pedazo de tierra. La península yucateca ha sido desmembrada 2 veces. Era primero toda una entidad federativa, al calor de las discusiones de 1824. Después ya vemos que don Benito le quita la parte de Campeche y crea el propio estado campechano. Y ahora don Porfirio le cercena el territorio de Quintana Roo. Don Porfirio pues logra gobernar y tener tranquilo al país en materia de federalismo, gracias a que tiene controlados a los estados. Pero hace algo más. Don Porfirio logra que casi todos los estados terminen, acaben, liquiden, ya no utilicen las alcabalas o aduanas interiores ni las garitas. Los liberales porfirianos, que recuerden, don Porfirio es liberal y su gabinete es liberal, que no nos guste es otra cosa, pero los porfirianos, en materia económica que encabeza José Yves Limantour, se dan cuenta que el progreso de México depende fundamentalmente de que haya libertad de comercio interno y que los estados no obstaculicen el tránsito de mercancías ni de personas. Y logra convencer, para eso los gobernadores son leales a don Porfirio, logra convencer a las legislaturas estatales de que se modifique la Constitución, de que se acaben las alcabalas, los impuestos al consumo o al tráfico comercial interno en cada uno de los estados, para poder establecer un solo único impuesto federal. Con esto se va resolviendo el problema de la multiplicidad de impuestos diferentes que había en cada estado, que cada uno cobraba lo que quería, pero para conseguirlo se requirió la mano política de don Porfirio, que tenía dominados a su vez a los gobernadores de los estados. Pero, a pesar de ello, aunque sea en plan amistoso, los estados van a quedar resentidos. La federación les acaba de quitar otra fuente de ingresos. Aparece en ese momento la forma de sustituirlo. Es cuando se crea en México el impuesto predial,
el que pagamos todos por los terrenitos, condominios o casas o ranchitos o lo que tengamos de posesión inmobiliaria, y este impuesto predial sí le es reconocido a los estados. El impuesto predial corresponde a cada una de las entidades federativas. Claro, los estados siempre se van a alcanzar diciendo que no alcanza el predial. Nunca les alcanza, por supuesto, y van a lamentar siempre, por lo menos en el siglo XIX, la desaparición de las garitas y de las alcabalas. Pero bueno, en eso llega, ya para irme hacia el final de este programa, en eso llega y estalla la Revolución Mexicana. Una revolución que va a partir nuevamente de la base del apoyo federal de los estados de la federación contra el gobierno federal. Así como sucedió con la época de Juárez, cuando los estados fueron determinantes para su triunfo, así la revolución también va a tener el apoyo de los estados de la federación para triunfar en contra del gobierno federal. Simplemente un ejemplo importantísimo. El Plan de Guadalupe, que es lanzado por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y al cual se adhiere casi de inmediato el gobernador de Sonora. Son los estados de la República los que están lanzándose a la revolución para restaurar el orden constitucional roto por el usurpador Venustiano Carranza. Los estados nuevamente pues vuelven a ser poderosos y hacen uso de sus propias tropas, porque la Revolución Mexicana, los revolucionarios, los constitucionalistas hacen uso de tropas de lo que constitucionalmente se llamaba Guardia Nacional. La revolución triunfa gracias al apoyo de los estados libres y soberanos de la Federación Mexicana. Esto va a traer consecuencias, otro tipo de conflictos, pero ellos, amigas y amigos, si ustedes me lo permiten y Dios lo quiere así, platicaremos la semana próxima. Pásenla muy bien y hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.